Gracias por acompañarnos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby y el día de hoy hablaremos del 4 de abril, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. Sin duda un tema muy serio, pero del cual se tiene que hablar. El 4 de abril es el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil y nos recuerda la necesidad de luchar contra el abuso y el poder que se ejerce en un ambiente egoísta en valores y respeto a la vida digna, donde los cuerpos son vistos solo como mercancías, como cosas al servicio de la satisfacción del placer y donde desgraciadamente las niñas y niños sufren de estas situaciones que se convierten en prostitución infantil, que es el uso de niñas, niños y adolescentes en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier tipo de retribución. Y al respecto, la UNICEF señala que este delito no solo constituye una abominable violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que también atenta contra su integridad física, emocional y psicológica, e incluso contra su vida, ya que se les expone también en situaciones de violencia. Sobre este problema, México cuenta con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Uno de sus objetivos es tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas. Y también se reformó el Código Penal Federal para darle mayor severidad a las sanciones por delitos relacionados con explotación sexual infantil, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual y lenocinio. Este último es aquella actividad sexual realizada en la que han sido inducidas o inducidos por terceras personas. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos hablando de la explotación infantil. La niñez del mundo está en riesgo. La explotación infantil es un fenómeno internacional que impacta en la violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recuerde que la niñez es población vulnerable ante el mal actuar de las personas adultas que en ocasiones las y los utilizan para cometer delitos, realizar trabajos forzados, extracción de órganos y explotación sexual. El 4 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil y ese día nos recuerda la necesidad de luchar contra un sistema de abuso y poder donde las y los más fuertes ejercen ese poder sobre las más y los más débiles, como son las mujeres. Y en el caso en el que estamos hablando serían las niñas, niños y adolescentes. Esto ante un sistema que ve sus cuerpos como mercancía. Así es, Lidia Cacho nos muestra un mapa en donde delincuentes y gobiernos están implicados, pero también nos hace ver que Facebook, Twitter o Instagram son armas de doble filo que facilitan a estas redes de trata su trabajo. Estas son como una hidra, mientras una se viene abajo, miles salen al mercado día con día. Acciones que propone la Organización Internacional Salven a los Niños. Estas acciones son recomendadas para evitar precisamente la explotación infantil. Realizar las adecuaciones legislativas que permitan sancionar e identificar claramente a los tratantes, así como visibilizar en las legislaciones y programas la trata de niñas y niños para definir acciones focalizadas en este sector de la población. Otra propuesta de esta organización internacional es definir acciones programáticas concretas que atiendan las causas y prevengan los mecanismos de enganche a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial desde el enfoque de los derechos humanos. Otra más es fortalecer los recursos económicos, materiales, humanos y de capacidad técnica de las instituciones encargadas de proteger, prevenir e investigar los delitos de trata de personas y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en este esfuerzo.
Por otra parte, esta organización de Salven a los Niños propone diseñar un protocolo de reinserción social y restitución de derechos para la niñez y la adolescencia, que son víctimas de la trata de personas, con la finalidad de garantizar el derecho a la reparación de las víctimas. Independientemente de lo anterior, es necesario que madres y padres o quienes estén a cargo de niñas, niños y adolescentes sepan manejar las redes sociales para estar pendientes de lo que hacen sus hijas y sus hijos. Tener un diálogo abierto, una relación de confianza con ellas y con ellos. Establecer horarios, límites en cuanto al uso de los equipos tecnológicos y ser vigilantes de los comportamientos de hijas e hijos en línea. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Quien te ve, no ve tu historia. Hablar de abuso sexual infantil es complicado. Aún en esta época de tanta apertura es tabú que muchos no pueden romper. Las secuelas pueden ser múltiples y dependerán de personalidad, circunstancias y contexto en particular. Para mujeres y hombres, los efectos son en ocasiones crónicos y debilitantes. Esto ocurre porque hay factores importantes que pueden influir, como el abandono, la omisión de cuidados, la ausencia de atención oportuna en el momento del evento traumático. De la misma manera, es probable que se produzcan secuelas más graves si la víctima ha experimentado sentimientos de culpa, vergüenza o estigmatización. Por otro lado, la relación que la víctima tuvo o tiene, escuchó usted muy bien, tiene con el abusador o abusadora, también es un factor que puede influir en las consecuencias. Veamos solo algunas de las más significativas. Depresión. Es uno de los efectos más comunes a largo plazo. La niña o el niño que se siente culpable por agresiones sufridas puede tener en la adultez sensaciones de indignidad. Ansiedad. La preocupación constante también es común. Esto se traduce en no confío en mí, ni en ti, ni tampoco en el mundo en general. Problemas de relación, y no solo eso, sino sentimientos de baja autoestima. Por ejemplo, estas personas pueden permanecer en una relación abusiva o poco saludable. Comportamientos no saludables. Debido a que el abuso afecta la asertividad y la autoconfianza, esto puede llevar a trastornos alimenticios, alcoholismo, abuso de drogas. Esto por la profunda necesidad de aminorar los síntomas de la ansiedad y la depresión, por la falta de recursos para enfrentar el evento traumático. También puede haber violencia o incluso crimen. Revictimización. Especialmente las mujeres que fueron víctimas de abuso en la infancia corren el riesgo de volver a ser víctimas en la adultez. Comportamiento suicida. Hay asociación entre el abuso infantil y los intentos de suicidio en la adultez, esto debido al daño psicológico causado. Es por ello que es de suma importancia, como lo observamos en el video, estar siempre atentos con las y los infantes y extremar precauciones, así como tomar en cuenta las recomendaciones hechas. Recordemos que como adultas y adultos es nuestra responsabilidad generar espacios de seguridad y confianza en niñas y niños, con el fin de salvaguardar su integridad. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. Ahora estamos en tu sección Chúpate esta y vamos a ver las preguntas que hicimos a todas nuestras y nuestros televidentes. La primera de ellas fue, ¿quiénes son responsables en la prostitución infantil? Las opciones eran autoridades y sociedad. La primera quedó con un 56% y la segunda con un 44% de la votación. La siguiente es, ¿quiénes son responsables en la prostitución infantil? Compradores y compradoras o explotadores y explotadoras. La votación quedó así. Para la primera, como podemos observar, fue un 90%, mientras que en la segunda opción quedó con un 10%. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que participaron. Las y los invitamos a que sigan participando en nuestras dinámicas. Continúa aquí en Ándale, para que sepas. El comercio sexual es un problema en muchos países alrededor de todo el mundo.
es ilegal, se manifiesta de distintas maneras y resulta difícil de medirlo. La expresión explotación sexual con fines comerciales puede designar, ya que atañe a las infancias, relaciones sexuales en las cuales a la niña, el niño y adolescente le pagan por sus servicios. Sin embargo, a menudo no es así, y más bien es el explotador quien se queda con gran parte o con todo el dinero. En el caso del tráfico de niñas, niños y adolescentes, las víctimas son reclutadas, transportadas, alojadas y alimentadas por el mismo explotador, quien las obliga a trabajar en prostíbulos u otros establecimientos, los cuales ofrecen tal actividad. En cuanto a la pornografía infantil, ciertos explotadores no dudan en fotografiar, filmar o grabar escenas de sexo que involucran a menores de edad, las cuales se venden después para obtener ganancias comerciales. El comercio sexual está a menudo ligado con el turismo. Muchos extranjeros, tanto hombres como mujeres, no dudan en visitar países tales como Tailandia para tener relaciones sexuales con niñas, niños y adolescentes. Las y los invito para que conozcan más sobre este tema. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. La utilización de una niña o un niño en actividades sexuales o a cambio de dinero u otra forma de retribución constituye una de las conductas más infames y degradantes de la sociedad en que vivimos. A pesar de los convenios firmados como en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económicos, México ocupa el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. El lenocinio es un delito que castiga con prisión de 2 a 10 años a quien habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual a grandes rasgos. El delito de trata también incluye trabajos forzados, esclavitud y tráfico de órganos, por lo que es más grave. Por otro lado, el lenocinio no involucra necesariamente el uso de la fuerza, solo se castiga al intermediario de la relación sexual. Así que el término lenocinio es definido como aquella actividad sexual realizada por hombres y mujeres que han sido inducidos por terceras personas para ejecutar la prostitución. Estos sujetos son conocidos como proxenetas y suelen ser dueños o administradores de prostíbulos, casas de lenocinio o de tolerancia. Soy Diana Salazar, continuamos. No olvides ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales que aparecen en tu televisor, como son Twitter, Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, también Facebook, también nos encuentras así, y en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Continuamos. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. Recuerda que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría y que no sería posible sin nuestros patrocinadores: Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Asociación Civil de Si hay Mujeres en Durango y Fondo Semillas. Varios factores contribuyen a la explotación sexual de las y los menores. Entre estos incluye la pobreza. Las niñas y niños de escasos recursos son más vulnerables que las y los de otro sector, porque creen que lo ofrecido por los explotadores es una buena oportunidad de poder ganarse la vida. Rápidamente pierden toda esperanza y descubren que son eternas víctimas de relaciones sexuales, basadas solamente en actos forzados y violentos. Por otro lado, las redes de tráfico infantil. El desarrollo de las tecnologías de comunicación como teléfonos móviles, internet, computadoras, entre otros, permite la rápida propagación de información alrededor de todo el mundo,
Como consecuencia, se han desarrollado redes internacionales y transnacionales de traficantes de niñas y niños, lo que facilita su explotación en todo el mundo. Las crisis humanitarias, causadas por conflictos armados o catástrofes naturales, agravan la precaria situación en la cual se encuentran las y los infantes. Las y los menores desamparadas y desamparados, algunas veces huérfanas y huérfanos, quienes luchan día tras día para sobrevivir, son a veces presa fácil para individuos que desean explotarles sexualmente. El desarrollo mundial de la industria sexual. Tal desarrollo lleva a un aumento en la cantidad, la modalidad y el alcance de la explotación sexual. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Datos interesantes sobre el abuso infantil. Número 1. Tienen mayor riesgo de padecer maltrato las y los recién nacidos y nacidas, prematuros y prematuras, y aquellos niños y niñas que presentan problemas de conducta, incluida la hiperactividad. Trastornos psicológicos comportan dificultades en el procesamiento cognitivo, problemas de salud o alguna discapacidad física, intelectual o sensorial. Número 2. El haber sido víctima de maltrato infantil es un factor de riesgo para convertirse en agresor o agresora en la edad adulta. Número 3. El consumo de drogas, ansiolíticos y antidepresivos aumenta el riesgo de que los padres y madres maltraten a las y los menores. Número 4. Los padres son los principales agresores en los casos de maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual, mientras que las madres lo son en los casos de negligencia. Número 5. Las consecuencias del maltrato infantil difieren según el sexo de la víctima. Las mujeres tienen mayor tendencia a sufrir trastornos de internalización, depresión, ansiedad o aislamiento, mientras que los hombres suelen presentar problemas de externalización, problemas de conducta. Soy Diana Salazar. Continuamos. Pues como en Ándale para que sepan, nos gusta mantener informadas e informados a nuestras y nuestros televidentes. Victoria Maribel Aguilar. Para que nos hable también del tema del Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. En este caso nos vamos pues, a enfocar en la explotación sexual infantil. Bueno, es un tema difícil para empezar, pero a la experiencia de lo que has trabajado hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha impactado? Que no denuncien y que eso se quede pasando de generación en generación y no tengamos el valor de denunciar. Se da mucho en el tema en los jornaleros, cuando salen a otros estados a trabajar, cargan con hijos, hijas, y allá pues se presta mucho el tema, ¿no? De que a lo mejor el papá es alcohólico y anda vendiendo a la hija. Entonces imagínate, son como que una liga de problemas los que hay y que tienes que ir combatiendo, y que tú dices, no, en las comunidades indígenas eso no se ve. Sí se ve, no se habla, no se denuncia, y por lo tanto pues no hay estadísticas en las que tú puedas decir que se tienen que ir trabajando esos temas. Y por ejemplo, de aquí de la ciudad, ¿no hay alguna estancia, algo que se encargue de revisar ese problema? No. Creo que aquí tienen que entrar a trabajar todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, a investigar el tema, ¿no? Porque no vamos a ser los receptores solamente. Tenemos que ser la institución que vaya. O sea, por ejemplo, cuando estoy trabajando, ahora que trabajo en albergues, yo voy, hago reunión con los padres de familia para ver si están contentos con el programa. Tenemos promotores que capacitan a los niños, niñas y adolescentes, dan algún tema y en ese tema sale como que yo viví eso. En este caso, ¿la explotación sexual va más encaminada a las mujeres que a los hombres o se da por igual? Mira, de niños nunca tuvimos asuntos en el instituto. Sin embargo, pues después te platican, ¿no? Que un niño fue violado o que lo regalaba borracho el papá. Entonces yo creo que son temas que sí existen, pero te digo, no se hablan. No se hablan por la propia costumbre de callar las cosas. Si la niña está siendo abusada o explotada, va a tener ciertos signos, que, o sea, son muy evidentes. En este caso, la mamá, ¿qué hace? Muchas veces la mamá viene de la misma
viene con la misma secuela, ¿no? Vaya de haber sido vendida, de haber sido, sí, regalada. Y entonces veía yo un tema en Facebook que decía, somos hijos del abuso sexual. Y venía una historia que quiero platicárselas, a lo mejor van a decir, pues, ¿esta qué? Pero siento que atañe mucho a la historia de las comunidades indígenas, ¿no? Que dice, mi abuela nunca escogió con quién casarse, la casaron. Mi mamá nunca escogió con quién casarse, conoció a su esposo el día de la boda, o a mi mamá se la robaron. Entonces, bueno, esa conciencia que existe ahora en las mujeres de decir, oye, me quiero casar, oye, quiero tener un hijo, oye, quiero tener relaciones sexuales, no existía. Y en esos tiempos, ya actualmente, ¿tú cómo crees que se deba de combatir la explotación sexual? La educación. Yo siempre he dicho que la educación va a ser una herramienta que nos va a ayudar a terminar con muchas cosas, con la discriminación, con los abusos. El conocer tus derechos te ayuda a defenderlos. El conocer, el tener educación sexual te va a ayudar a prevenir el que te violenten. El que tú sepas qué está bien y qué está mal, qué sí pueden hacer con tu cuerpo, qué no, te va a ayudar a decir, oye, yo no quiero y no estoy a gusto con eso. Un tema tan importante para la prevención es también la educación emocional en los niños, la salud mental. En las comunidades indígenas no se utiliza el ir al psicólogo. Como tú acabas de decir, vino a lo mejor con traumas porque me casaron, oye, y a lo mejor yo ni soy feliz, o a lo mejor ya, pues, me acostumbré a estar con esa persona, pero no visualizo más allá de lo que me pasó. Y a veces esa mamá que no hace nada dice, bueno, pues es que yo lo viví, pues es normal, y más si no ha salido de su comunidad, y más si no sabe de esta información, pues lo sigue normalizando, como sigue normalizando la violencia, como sigue normalizando que ellas no tienen derecho a estudiar, que no tienen derecho a salir, que son para casarse y para tener hijos. Entonces, siento que la educación es lo que nos va a llevar a ir combatiendo todo este tipo de delitos. Pues bueno, gracias por acompañarnos de nueva cuenta y por darnos esta información, como dices tú, de las que pocas personas quieren hablar, pero realmente es algo importante y se tiene que hacer algo. Sí, solo les hablo de lo poco que conozco. Sé que hay más cosas que tienen que visibilizarse. ¿Qué más? Continuamos en Ándale para que sepas. Este caso es conocido como el de las calcetitas rojas. En esta ocasión nos remontaremos a Nezahualcóyotl, Estado de México, el 18 de marzo del año 2017. Aquel día, un vecino de la Colonia del Sol encontró el cuerpo sin vida de la menor que todo mundo apodó como el caso de calcetitas rojas. Dio aviso a las autoridades que a simple vista determinaron que presentaba signos de tortura. Trasladaron el cuerpo a los servicios médicos forenses. Se determinó que esto no fue solo una persona, ya que esta pequeñita de apenas 95 centímetros de estatura y 5 añitos, además de los golpes brutales, presentaba mordidas, moretones, labios hinchados y violencia sexual. Actos que fueron ejecutados por 2 personas, sin ningún escrúpulo. Al desconocer los datos de la menor y al no haber ninguna denuncia por parte de algún familiar, se le nombró la niña de las calcetitas rojas en todas las carpetas de investigación. Muchos días pasaron y nadie se acercó a las autoridades ni a reclamar el cuerpo. Aproximadamente 8 meses después se hizo un retrato hablado para dar con las y los responsables de tal acto. Muchos fueron los medios de comunicación que difundieron la noticia, hasta que una vecina de la menor la reconoció, pero ella no entendía cómo sus verdugos, su mamá y padrastro, vivían como si nada hubiera pasado. Ante tal indiferencia, la vecina dio parte a las autoridades, antes de que huyeran o actuaran en contra de ella. La vecina relató que ella fue testigo de ver cómo su mamá y padrastro la maltrataban. Los gritos de la pequeña se podían escuchar a cortas distancias, ya que por lo regular era a altas horas de la noche. La privaban de alimentos y agua. Las y los vecinos comentaron también que era una niña de muy buen porte, que solo se acercaba a ellas o ellos a pedir algo de comer. Y si te preguntas cuál era su verdadero nombre, déjame decirte que nunca lo tuvo,
ya que nunca fue registrada. La mamá comentó que se le hacía una pérdida de tiempo realizar ese trámite, razón por la cual la nombró Lupita, sin ningún apellido que la acompañara. Así que al momento las autoridades conocieron estas declaraciones, giraron una orden de aprehensión en contra de los dos principales sospechosos. Se supo cómo fueron las últimas horas de Lupita. Aquella noche Lupita mojó su cama accidentalmente y su mamá la comenzó a golpear. Lupita comenzó a gritar debido a los golpes. Al ser demasiados violentos, despertó el padrastro, el cual la comenzó a azotar en el cuarto donde dormía, y no conforme con que Lupita estaba inconsciente ante tanto abuso, la violentó sexualmente. Debido a los golpes que recibió, tuvo hemorragia de páncreas, hígado y riñones, una fractura cráneoencefálica que le provocó una lenta y dolorosa muerte. Al ver todo esto, decidieron envolver su cuerpo en una cobija. El juicio de ambos inició en noviembre del 2018, después de un año, ante tantas pruebas de abuso, daños psicológicos, físicos y violencia en muchos sentidos. Ambos fueron sentenciados en septiembre del 2019, es decir, 2 años después, con un total de 88 años de cárcel, por delito de feminicidio. Además, la pareja se hizo acreedora a una cuantiosa multa. Como sociedad, al escuchar esta historia, debemos de cada quien hacer nuestra parte y dar aviso a las autoridades correspondientes para que no se vuelva a repetir semejante atrocidad. Características que debe tener la actividad para que se considere delito de lenocinio. Número 1. Debe existir un tercero o tercera que explote el cuerpo de otra persona a nivel sexual. Número 2. La o el tercero debe inducir a la persona para que comercialice su cuerpo sexualmente. Número 3. El tercero o tercera debe administrar o sostener de forma directa o indirecta prostíbulos, casas de lenocinio o lugares de concurrencia pública para explotar sexualmente a las personas. Número 4. La explotación va dirigida a mujeres, hombres o niños y niñas. Las personas trans también son explotadas sexualmente, pero en una menor medida. Número 5. La o el tercero se encarga de explotar sexualmente el cuerpo de otras personas para obtener un beneficio principalmente monetario. Número 6. En un sentido general, la persona supone instigar, inculcar e inducir por medio de amenazas, promesas o hasta simplemente con palabras, con el fin de que un hombre o una mujer acepte satisfacer los actos sexuales y lujuriosos de un hombre en particular. Soy Diana Salazar. Continuamos. Todas y todos fuimos niñas y niños. Sabemos que la infancia es una de las etapas más importantes del ser humano. Como sociedad debemos de ser empáticas y empáticos. No quedarnos en silencio para que personitas que no pueden defenderse, seres inocentes que desconocen la maldad, no vivan situaciones de ningún tipo de violencia. Así es como llegamos al final de otra emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Las y los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Yo soy Azucena Barrón.